¿Alguna vez has entrado en tu casa y has sentido una extraña pesadez en el aire, como si algo invisible estuviera presente? ¿Alguna vez has sentido que te observaban aunque estuvieras solo? Quizás has intentado justificarlo con cansancio, estrés o incluso imaginación, pero ¿y si te dijera que esto podría ser señal de opresión espiritual? Así es. El mundo espiritual es real y a menudo actúa silenciosa y sutilmente, manifestándose en lo que debería ser nuestro refugio, nuestro hogar, tu hogar. Debe ser un lugar de paz, descanso y relajación, presencia del Espíritu Santo, pero cuando una influencia maligna actúa, la atmósfera cambia, la ligereza desaparece, el ambiente se vuelve denso, las relaciones se deterioran e incluso la oración parece estancarse. Y es precisamente en este punto que muchas personas se pierden espiritualmente, confunden lo emocional, lo físico o lo psicológico con lo que realmente es espiritual e invisible a los ojos naturales. La palabra de Dios nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal que operan en los reinos celestiales. Y si hay una batalla espiritual, también se refleja en nuestros hogares, en nuestras habitaciones, en nuestras rutinas. A menudo, un hogar aparentemente normal es tomado por la influencia espiritual maligna, generando enfermedades emocionales, conflictos, insomnio, ansiedad, miedo y confusión. Y todo comienza con pequeñas señales. Señales que el Espíritu Santo quiere enseñarte a discernir hoy. Este video no trata sobre el miedo, se trata de despertar espiritual, se trata de darte las claves del entendimiento para que puedas proteger tu hogar con oración, autoridad y vigilancia. Si amas a tu familia, si quieres que tu hogar sea un lugar de luz, necesitas comprender cómo intenta actuar el enemigo y cómo puedes levantarte con fe para vencer cualquier opresión espiritual que haya intentado establecerse en tu hogar. ¿Cuántas veces has intentado dormir, pero has sentido una incomodidad inexplicable? ¿Cuántas veces has sentido un escalofrío repentino, una angustia inexplicable o incluso un escalofrío al entrar en ciertas habitaciones? Puede que no sea físico. Podría ser una presencia espiritual que intenta invadir un territorio que debería ser santo, apartado, consagrado al Señor. Y si hay algo que intenta robar la paz de tu hogar, debemos identificarlo, confrontarlo y romperlo en oración. Por lo tanto, los invito a acompañarme hasta el final de este video. Analizaremos juntos algunas de las señales más comunes de opresión espiritual en el hogar. Y además, comprenderemos qué hay detrás de estas señales y cómo orar eficazmente para restaurar la paz espiritual en su hogar. No ignores lo que el Espíritu Santo te está mostrando ahora. A veces la respuesta a lo que has estado experimentando por tanto tiempo está exactamente en este entendimiento que Dios quiere revelarte hoy. Si crees en el poder de la oración, si crees que tu hogar necesita estar lleno de la gloria de Dios, entonces comenta a continuación: mi casa es del Señor. Este es un acto profético. Y si quieres que ore por ti y tu familia, escribe tu nombre en los comentarios. Los leo todos y oro por cada uno. Este canal no es solo un espacio para videos, es un altar de oración e intercesión. Y si aún no te has suscrito, aprovecha la oportunidad para hacerlo ahora. Activa la campanita, dale a me gusta y comparte con alguien que necesite un despertar espiritual, porque hoy Dios comenzará a purificar entornos espirituales, empezando por el tuyo. Y ahora que entiendes lo grave que es esto, descubramos juntos la primera señal clara de que tu hogar puede estar bajo una influencia espiritual maligna. Y si alguna vez has sentido alguno de estos síntomas en tu casa, como inquietud al entrar en ciertas habitaciones, miedo repentino, falta de paz constante o incluso sueños extraños y perturbadores, debes saber que no se trata solo de algo físico o emocional. Puede ser una influencia espiritual que intenta establecerse en tu hogar. Y cuando eso sucede, la mejor arma que tenemos es oración con autoridad en el nombre de Jesús. Quiero invitarte ahora a hacer algo de fe. Escribe una petición de oración por tu hogar en los comentarios. Puede ser por tu hogar, tu familia o un área específica de tu casa que sientas pesada o perturbada. Al escribir, activas una posición en el mundo espiritual. Leo cada comentario y oro por cada uno. Esto no es solo un video, es un espacio de intercesión. Dios nos conecta aquí para algo más grande que una simple visualización. Es un pacto de fe. Escribe algo como: quiero oración por mi casa, o incluso más específico: la habitación de mi hijo no es tranquila. Quiero consagrar mi hogar al Señor, o incluso solo tu apellido. A veces, este simple acto de escribir es como encender una luz en el mundo espiritual. El cielo se mueve cuando hay fe. Y si este mensaje ya ha tocado tu corazón de alguna manera, si sentiste que Dios te habló a través de este inicio, no lo pospongas. Me gusta este video ahora mismo.
Esto ayuda a que este mensaje llegue a quienes también necesitan liberación en casa. A veces no tienes idea de cómo un simple me gusta puede poner este contenido en el feed de alguien que sufre en silencio. Y si aún no estás suscrito a este canal, regístrate ahora, activa la campanita, porque aquí hablamos de guerra espiritual, liberación, oración por los hogares, discernimiento espiritual y tantas otras áreas que el enemigo intenta atacar en silencio. Este canal es un espacio donde oramos juntos, aprendemos juntos y luchamos juntos en el nombre de Jesús. Así que escríbelo. Mi casa es de Dios. Tomo posesión de la paz en mi hogar. O clamo por la liberación espiritual en mi familia. Estas son palabras de fe que rompen el silencio espiritual y activan el mover de Dios. Puedes estar seguro. Hay un ambiente espiritual preparándose para el cambio mientras ves este video. Y ese cambio comienza con la fe y el posicionamiento. Ahora que estamos espiritualmente alineados, podemos seguir adelante, porque lo que sigue es poderoso. Hablemos de las primeras señales concretas de que tu hogar está siendo oprimido espiritualmente. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría explicar mucho de lo que te ha estado sucediendo a ti y a tu familia. ¿Alguna vez has entrado en tu propia casa y has sentido una pesadez en el aire, como si algo estuviera fuera de lugar, incluso sin razón aparente? Una atmósfera extraña, una inquietud interior, una incomodidad indescriptible. Sientes que la habitación está cargada, como si algo invisible estuviera ahí, observando, interfiriendo, perturbando la paz. Quizás has intentado ignorarlo, echándole la culpa al estrés del día, a las prisas, a las preocupaciones normales de la vida. Pero ¿y si esta sensación es en realidad señal de opresión espiritual dentro de tu hogar? Muchas personas pasan años viviendo en este tipo de entornos sin saber que están viviendo en un territorio espiritualmente contaminado. Creen que son sensaciones psicológicas, emocionales o simplemente inconexas. Pero hay veces en que lo que sientes no es solo un estado de ánimo, es una guerra espiritual invisible que actúa dentro de tu hogar. La Biblia nos enseña que el enemigo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y uno de los primeros lugares que intenta contaminar es donde vives, donde duermes, donde oras, donde vive tu familia. Porque si logra llegar a tu hogar, desestabiliza tu fundamento espiritual. Cuando hay opresión espiritual en el medio ambiente, los síntomas no son solo espirituales. Afectan los ámbitos emocional, físico, mental e incluso relacional. Es como si la paz se escapara por la puerta y entrara una sensación de vigilancia, de pesadez constante. Te sientes cansado incluso sin esforzarte. Duermes pero no descansas. El ambiente en casa cambia. Las conversaciones se vuelven tensas. Surgen conflictos inexplicables y todo parece más difícil. Es como si una niebla espiritual cubriera el hogar, impidiendo que la luz de Dios brille como debería. Pero lo más grave es cuando esta opresión empieza a parecer normal. Cuando una persona se acostumbra a vivir con miedo en casa, cuando empieza a ignorar las señales, cuando ya no le molestan los escalofríos, las pesadillas, los ruidos extraños, los electrodomésticos que se rompen con frecuencia, las oraciones que no fluyen. Esto es peligroso, porque el enemigo opera en la normalización de la opresión. Él quiere que te adaptes a lo que debes afrontar en oración. Y mientras pienses que es solo estrés o coincidencia, él seguirá alimentándose de tu falta de vigilancia. Por eso necesitamos hablar de esto. Y por eso estás aquí. Porque Dios quiere abrirte los ojos. Quiere darte discernimiento para que identifiques las señales espirituales que te muestran cuando tu casa está bajo ataque. Él quiere restaurar tu autoridad espiritual en tu hogar. No fuiste llamado a vivir con miedo, opresión ni duda. Fuiste llamado a reinar con Cristo, a vivir en paz, a caminar con el Espíritu Santo en cada rincón de tu hogar. Quizás te preguntes, ¿pero cómo sé si mi hogar está realmente bajo ataque espiritual? Por eso existe este video. Repasemos juntos paso a paso las principales señales que revelan un ataque espiritual, presencia espiritual maligna intentando operar en su entorno familiar. Y también aprenderemos a combatir esto con la oración, el ayuno, la palabra y la autoridad espiritual. Pero antes de continuar, permítanme hacerles una invitación. Si en algún momento de este video sienten que Dios les habla, si algo de lo que digo les resuena directamente, por favor, escríbanlo en los comentarios. Podría ser tan simple como: quiero oración por mi hogar, siento este peso en mi casa, o incluso, mi hogar necesita la presencia de Dios. Estos comentarios no son solo una interacción, son actos proféticos, son declaraciones de fe. Y personalmente oro por cada uno. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. No solo porque este contenido te bendecirá, sino porque juntos formamos una cadena de fe, un pueblo que discierne el mundo espiritual y que ora
intercede y lucha por las familias. Aquí hablamos de liberación, guerra espiritual, oración por los hogares, intercesión profética y restauración del entorno familiar. Dale me gusta a este video ahora mismo si sientes que necesitas esta luz espiritual en tu hogar y compártelo con alguien que conozcas que esté pasando por dificultades silenciosas. A veces la liberación de una persona comienza al enviar un video como este. Ahora, quiero que respires hondo, porque vamos a abordar la primera señal que podría explicar mucho de lo que has estado experimentando estos últimos días. Y es precisamente en este punto que es necesario activar el discernimiento, porque cuando la opresión espiritual se manifiesta en el ambiente, una de las primeras señales es un cambio en la atmósfera del hogar. Entras en la habitación y aun sin que nadie diga nada, sientes algo extraño en el aire, un peso invisible, una densidad espiritual que va más allá de la comprensión natural. No es solo un mal día o una habitación sofocante, es como si ese lugar estuviera cargado espiritualmente, contaminado por una presencia que no viene de Dios. Intentas relajarte, intentas orar, intentas actuar con normalidad, pero hay algo ahí que te distrae, te desestabiliza, te perturba profundamente. Y esta incomodidad no es física, es espiritual. Es una resistencia invisible a la paz que el Espíritu Santo debería establecer en ese lugar. Algunas personas reportan que ciertas habitaciones de la casa se sienten más pesadas que otras. Una habitación donde nadie quiere dormir. Un pasillo que siempre parece oscuro, incluso con la luz encendida. Una habitación donde todos pelean. O un espacio donde, inexplicablemente, nadie puede permanecer mucho tiempo. Esto no es casualidad. El mundo espiritual opera por territorio. Y cuando es imponis, una puerta espiritual está abierta, ya sea por pecados no confesados, objetos consagrados, prácticas ocultistas o simple negligencia espiritual, el enemigo se siente autorizado a entrar y manifestarse. Y esta manifestación no siempre es evidente. A veces es sutil. Comienza con escalofríos repentinos e inexplicables. Una sensación de ser observado incluso estando solo. Esa impresión de que algo ha pasado detrás de ti, incluso sin sonido ni movimiento. O incluso esa hora de la noche, siempre a la misma hora, en la que te despiertas con una opresión en el pecho, angustiado, perturbado. Muchos piensan que son síntomas de ansiedad, un trastorno del sueño o simplemente nerviosismo. Pero cuando se repite, cuando se intensifica, cuando siempre ocurre en el mismo lugar o a la misma hora, es hora de entender. Esto podría ser una clara señal de una presencia maligna que intenta habitar el entorno. La Biblia nos muestra que hay lugares donde la presencia de Dios se manifiesta intensamente, pero también hay lugares donde la opresión espiritual se arraiga, y el ambiente de tu hogar no es neutral, o está consagrado al Señor o es vulnerable. El diablo nunca toca la puerta de quien vela, entra por la puerta abierta de la negligencia espiritual. Un hogar donde no hay oración, donde no se lee la palabra, donde se ha silenciado la alabanza, termina convirtiéndose en un caldo de cultivo para ataques espirituales. Y a menudo, el hogar está siendo atacado espiritualmente y sus residentes ni siquiera se dan cuenta. Están cansados, emocionalmente enfermos, irritados sin razón e ignoran que todo comenzó con un simple cambio de ambiente. El enemigo trabaja con lo oculto, se mueve en la oscuridad, la distracción y la ignorancia espiritual. Quiere que pienses que es normal sentirte incómodo al entrar en tu propia casa. Quiere que aceptes los escalofríos, la ansiedad y el insomnio como parte de tu rutina. Quiere que normalices el miedo, pero la presencia de Dios no trae miedo. La presencia de Dios trae paz, consuelo y descanso. Cuando te sientas alerta, cuando sientas un temor injustificado, cuando evites partes de tu propia casa, es hora de despertar. Hay relatos de personas que pasaron años viviendo en entornos difíciles, creyendo que era psicológico, hasta que decidieron orar, ayunar y consagrar ese entorno al Señor. Y la transformación fue instantánea. La luz regresó. La claridad regresó, la oración fluyó de nuevo, la familia encontró armonía, porque donde mora la presencia de Dios, no hay lugar para la oscuridad, pero para esto se requiere posicionamiento. La guerra espiritual no se gana con apatía, se gana con autoridad, y esta autoridad comienza con discernimiento, entender que no todo es natural, que muchos de los sentimientos que tenemos en casa son de hecho reflejos de opresión espiritual alojada en el entorno. Si al escuchar estas palabras recuerdas una habitación, una situación reciente, un momento en el que sentiste exactamente esa sensación de vigilancia, pesadez y perturbación, no lo ignores. Es el Espíritu Santo advirtiéndote, y más que una advertencia quiere empoderarte, porque la sangre de Jesús tiene el poder de purificar,
restaurar y liberar cualquier ambiente contaminado. Pero esta liberación comienza con la conciencia de que algo necesita ser abordado. Y no estás solo. Hay toda una generación de personas que están despertando a la batalla espiritual que se libra en los hogares. Personas que ya no quieren vivir como rehenes de entornos agobiantes, sino como sacerdotes de sus propios hogares. Personas que se levantan para declarar: mi casa pertenece al Señor. Y si eres uno de ellos, este viaje que hemos comenzado juntos te transformará, te abrirá los ojos, activará tu fe, restaurará tu autoridad. Ahora que comprendes esta primera señal, ese peso espiritual en el aire, esta vigilancia invisible, esta sensación de incomodidad que no es física ni emocional, sino espiritual, es hora de pasar a la siguiente. Advertencia, porque las señales se acumulan, e ignorar una puede abrir la puerta a la siguiente. Y lo que sigue explicará por qué las discusiones en el hogar a menudo parecen surgir de la nada, como si una fuerza invisible alimentara la tensión entre tú y tus seres queridos. Y ahora que comprendes la carga espiritual que puede tener el ambiente, debemos observar una señal aún más común, lamentablemente ignorada por muchas familias: los conflictos constantes en el hogar. ¿Conoces esas discusiones? Que surgen de la nada. Un simple comentario se convierte en una pelea, un malentendido en un insulto, una frase fuera de lugar en un silencio que dura días. Esta atmósfera tensa, esta energía agresiva que parece instalarse sin explicación, es una clara señal de que algo espiritual está ocurriendo. Y la mayoría de las veces no tiene nada que ver con el temperamento ni la personalidad. Es una guerra espiritual en el hogar. Cuando un entorno está bajo presión espiritual, el espíritu de contienda entra en acción. No grita, no se muestra visiblemente, siembra discordia, se alimenta de palabras precipitadas, de heridas sin sanar, de viejos resentimientos que aún alberga el corazón. Actúa principalmente en las relaciones íntimas, esposo y esposa, padres e hijos, hermanos, porque sabe que si destruye la comunión en el hogar, debilita la fuerza espiritual de esa casa, y un hogar dividido no puede perdurar. Muchas parejas hoy viven en guerra, sin darse cuenta de que la raíz de esta guerra no reside en los problemas cotidianos, sino en una presencia espiritual que se alimenta del silencio, la ira y la falta de perdón. Una simple diferencia de opinión se convierte en confrontación, una mirada se convierte en juicio, el tono de voz se eleva innecesariamente, y tras la pelea vienen el arrepentimiento, la pesadez, la incomodidad, pero todo se repite al día siguiente. Este es un ciclo espiritual, y ciclos como estos necesitan romperse con discernimiento y oración. ¿Has notado alguna vez cómo algunos hogares tienen una historia constante de peleas, como si fuera un patrón que se repite generación tras generación? Padres que vivieron en conflicto, hijos que repiten el mismo patrón. Esto podría ser el resultado de alianzas espirituales negativas que se hicieron en el pasado, pactos, maldiciones, objetos consagrados, pecados no confesados. Todo esto puede crear espacios para que se arraiguen conflictos espirituales. El resultado es un hogar donde la paz escasea, donde el diálogo se corta, donde el amor se ve sofocado por la irritación constante. La palabra de Dios nos enseña que el enemigo vino a matar, robar y destruir, y comienza destruyendo aquello que sustenta la armonía espiritual, las relaciones. Intenta aislar a los esposos de sus esposas, a los padres de sus hijos y a los hijos entre sí, porque donde no hay acuerdo, no hay oración efectiva, y donde no hay oración, la presencia de Dios se oscurece. Él quiere que las personas en el hogar dejen de orar juntas, de perdonarse mutuamente, de mirarse con compasión. Él sabe que sin unidad no hay victoria, y quizás estés experimentando precisamente esto: discusiones que surgen de la nada, palabras duras que salen sin control, esa sensación de que el ambiente en casa siempre está tenso. Es como si algo estuviera poniendo a prueba tu paciencia constantemente, provocando tu ira, queriendo hacerte explotar. Esto es espiritual, y cuanto más intentas resolver las cosas solo con consejos humanos, más fuerte se vuelve el ciclo, porque hay guerras que solo se pueden ganar con discernimiento, ayuno y oración. Cuando identificas que la raíz del problema no es la persona, sino la influencia espiritual que la sustenta, todo cambia. Dejas de atacar a la otra persona y empiezas a atacar al verdadero enemigo. Empiezas a orar en lugar de discutir, a ayunar en lugar de quejarte, a pronunciar palabras de bendición en lugar de acusaciones. Y es en este punto que comienza la liberación, porque el enemigo solo permanece donde hay alimento. Y cuando se seca la fuente, es decir, cuando se rompe el ciclo de contención, se lo expulsa del entorno. Y no digo que te convertirás en un ángel y nunca más te enojarás, pero te digo que cuando entiendas eso, los conflictos constantes pueden ser el resultado de la opresión espiritual. Obtienes herramientas para actuar de manera diferente.
Empiezas a orar antes de hablar, a bendecir en lugar de tomar represalias. Y eso lo cambia todo, porque la paz del Espíritu Santo se restaura, la comunión regresa, la calma se instala. No es normal vivir en conflicto en casa, no es normal tener miedo de hablar, no es normal andar con pies de plomo todo el tiempo. Si esto sucede, necesitas tomar una postura espiritual, y no es gritando ni controlando, sino con oración, alabanza y palabras de vida. El espíritu de contienda no puede resistir la presencia de Dios, no tolera la alabanza, huye de la unidad. Así que, trae la presencia de Dios de vuelta al centro de tu hogar. Y ahora, que entiendes esta segunda señal, debemos seguir adelante, porque el enemigo no solo actúa en el entorno y las relaciones, también se manifiesta a través de sueños, perturbaciones nocturnas, manifestaciones físicas que intentan paralizar el sueño, el descanso e incluso la protección espiritual durante la madrugada. Y de eso es precisamente de lo que hablaremos a continuación. Pero primero, si esta parte del video te conmovió, escríbelo aquí en los comentarios. Di algo como, quiero paz en mi hogar, o clamo por la restauración de las relaciones familiares. Si quieres, escribe también los nombres de las personas de tu hogar para que podamos orar juntos. Este video no es solo contenido, es un clamor espiritual de liberación. Y si has notado que últimamente las cosas en tu casa se rompen con más frecuencia, se caen objetos de la nada, las puertas se cierran de golpe, los aparatos electrónicos fallan sin explicación, quizás no sea solo una coincidencia ni un problema técnico. Podría ser algo mucho más profundo. Podría ser una manifestación espiritual que se revela en lo físico. Cuando la guerra espiritual alcanza el entorno, el mundo invisible se hace visible. Y esta visibilidad se manifiesta de maneras que muchos ignoran. Pero quienes tienen discernimiento espiritual saben, Dios nos da señales. Y el enemigo también cede cuando se manifiesta en lo natural. Constantemente se reportan casos de personas que experimentan de repente que las bombillas se funden repetidamente en la misma habitación, ventiladores que se apagan solos, refrigeradores que se paran sin motivo y luego vuelven a encenderse, ruidos extraños por la noche, objetos inexplicables que caen de los estantes, vasos que se rompen solos, cerraduras que se abren o cierran sin intervención humana. A primera vista, todo parece inventado, un error de instalación, una coincidencia, pero cuando vuelve a ocurrir, siempre en el mismo lugar, a la misma hora, con el mismo patrón, ya no es una coincidencia, es interferencia espiritual en lo físico. El mundo espiritual afecta al mundo natural. Esto está en la palabra. Cuando Jesús expulsó demonios, muchos manifestaron convulsiones físicas. Cuando Pablo expulsó un espíritu de adivinación de una joven, toda la ciudad se estremeció. Y lo mismo ocurre en los hogares hoy en día. Cuando el entorno sufre un ataque espiritual, no solo se altera la paz, sino que también se ven afectados los objetos. Porque el enemigo quiere infundir miedo, quiere hacerte sentir que no tienes control sobre tu propio hogar, quiere causar angustia financiera, mental y emocional. Imagina que ya estás emocionalmente agotado y de repente el televisor deja de funcionar, lo reemplazas, se vuelve a romper, el microondas se quema, el refrigerador se estropea. No es solo mala suerte, podría ser una secuencia de ataques para desestabilizarte emocional y espiritualmente, porque mientras intentas resolver las cosas en el mundo natural, el verdadero problema reside en el espiritual. El enemigo actúa donde quiera que encuentre resquicios, y a menudo, estos resquicios son puertas abiertas en el entorno, malas palabras lanzadas al hogar, objetos consagrados traídos sin discernimiento, música con una carga espiritual negativa, películas y series que contaminan espiritualmente o incluso alianzas verbales forjadas en momentos de dolor. ¿Has notado cómo en algunos hogares cambian constantemente los aparatos electrónicos, como si todo se quemara constantemente? Como si los cables no duraran y las bombillas siempre se fundieran en el mismo sitio? Y lo que es más, esto empieza a afectar la rutina doméstica, porque cada vez que algo se rompe hay una discusión, frustración, pérdida de tiempo, un gasto inesperado. El enemigo se alimenta de este desorden, le encanta el caos y convierte el hogar que debería ser un refugio en un campo de batalla, donde todo se vuelve difícil. Pero Dios quiere abrirte los ojos, quiere mostrarte que no tienes por qué vivir en esta inestabilidad. Tu hogar fue creado para ser un lugar de paz, seguridad, adoración y descanso espiritual. Y cuando los objetos empiezan a caerse, las cosas se rompen con frecuencia. Las luces parpadean sin razón y los electrodomésticos fallan constantemente. Necesitas levantarte y declarar, aquí reina Jesús.
Toda manifestación del mal pierde ahora su poder. La palabra de Dios nos da la autoridad para reprender cualquier acción del enemigo. Pero primero, debemos identificar la señal. Quizás estés recordando algo ahora mismo. Aquel día que entraste a casa y se te explotó la bombilla. O cuando tu celular se congelaba repetidamente sin motivo. O aquel ruido extraño que salía de la cocina por la noche. Y pensaste que solo estaba en tu cabeza. O que era una falla eléctrica. Pero en tu interior lo sabías. Algo andaba mal. Algo se movía donde no debía. Y ahí es donde entra el discernimiento. Dios te está enseñando a observar, a discernir, a confrontar. Y la confrontación comienza en el espíritu, comienza con la oración, comienza con la autoridad, comienza con palabras que se liberan en el ambiente, con la alabanza que llena las habitaciones, con la presencia de Dios ocupando el espacio donde antes había disturbios. El enemigo no puede resistir la presencia del Espíritu Santo. Y cuando consagras tu hogar, habitación por habitación, cuando unges cada habitación, cada pared, cada mueble, con oración y fe, todo comienza a cambiar, porque el hogar se convierte de nuevo en un territorio de paz, no de guerra. Quizás estés pasando por esto ahora mismo. Quizás hayas dicho en los últimos días, ya no aguanto más, todo en esta casa se está derrumbando. Quizás incluso hayas considerado mudarte, pero Dios te dice, no huyas, toma una postura. Esta casa se puede restaurar. Pero la restauración comienza con la revelación, y esa revelación te llega ahora. No ignores las señales, no permitas que la opresión espiritual siga operando sin oposición. Si esta parte del video te conmovió, o si alguna vez experimentaste algo similar, deja un comentario abajo. Podría ser una frase como, mi casa necesita liberación, o he visto objetos caer sin explicación, o incluso, quiero consagrar mi hogar al Señor. Tu comentario no es solo un compromiso, es un acto profético, es fe en acción, y rezo contigo, rezo por ti, porque juntos, en unidad, rompemos cadenas espirituales. Y ahora llegamos a una de las señales más silenciosas, pero a la vez más peligrosas, de opresión espiritual en un hogar. La ausencia de paz y la fatiga espiritual constante. ¿Sabes cuando te acuestas a dormir, intentas relajarte, pero despiertas aún más agotado que al acostarte? ¿Sabes cuando estás en casa, en el entorno donde deberías sentirte seguro, protegido y con energías renovadas, pero en cambio sientes como si algo te estuviera drenando constantemente la energía? Este agotamiento, esta sensación de pesadez constante, no es solo físico, no es solo mental, es espiritual. El hogar, que debería ser tu refugio, tu lugar sagrado, se convierte en una fuente de agotamiento, inquietud y sobrecarga. Entras y en lugar de sentir paz, sientes pesadez. En lugar de querer descansar, sientes la urgencia de irte. A menudo, incluso las oraciones en casa se vuelven difíciles. Es como si la atmósfera estuviera cargada, como si una nube de opresión se cerniera sobre las habitaciones, las paredes, incluso sobre tus pensamientos. Y esto sucede porque el enemigo sabe que el hogar es territorio estratégico. Ataca precisamente donde debemos ser restaurados, porque si destruye la paz del hogar, debilita todas las demás áreas de nuestra vida. Y no piensen que este tipo de opresión solo ocurre en familias abiertamente pecaminosas o alejadas de la fe. A menudo el ataque se debe precisamente a la luz que hay allí, porque donde hay propósito hay oposición, donde hay llamado hay resistencia. El enemigo no quiere que encuentren descanso, quiere que se desgasten hasta el punto de detenerse, que se cansen hasta el punto de rendirse, que se irriten hasta el punto de estallar, que se aíslen hasta el punto de enfermarse emocionalmente. Y todo esto puede comenzar con una sutil pero constante falta de paz en el hogar. La palabra de Dios nos enseña que la paz de Cristo debe gobernar nuestros corazones, y el hogar es el primer lugar donde esta paz debe residir. Pero si el ambiente en tu hogar es tenso, si hay un cansancio persistente, si hay pesadez al entrar, si la oración parece estancada, entonces es hora de detenerse y reflexionar. ¿Qué es necesario romper en la oración? Hay puertas espirituales abiertas, hay objetos que conllevan legalidad, hay heridas sin resolver, se pronuncian palabras con ira que necesitan ser quebrantadas. La opresión espiritual se instala cuando el entorno es espiritualmente frágil, y el enemigo se aprovecha de ello para transformar tu hogar en un lugar donde la paz escasea, donde la mente no puede descansar, donde el cuerpo no puede recuperarse, donde incluso los momentos de ocio se vuelven agobiantes. Pero necesitas entender algo. Tienes autoridad en Cristo para cambiar esta atmósfera. Tienes el poder por medio del Espíritu Santo de reconsagrar cada pared, cada habitación, cada espacio de tu hogar. Y cuando oras, cuando unges tu hogar,
Cuando declaras la palabra en voz alta, cuando alabas incluso en medio de la tristeza, la atmósfera cambia, el reino espiritual se alinea y el enemigo pierde poder. He visto personas que tras consagrar sus hogares, comenzaron a dormir en paz. Las discusiones cesaron, las pesadillas desaparecieron, el ambiente se transformó, porque la luz siempre vence a la oscuridad. Pero esto requiere intencionalidad, requiere una actitud espiritual, requiere una postura. No se puede seguir ignorando las señales y esperar que las cosas cambien por sí solas. El hogar necesita ser un altar, necesita ser un territorio consagrado, necesita ser un lugar de descanso espiritual, no un campo de batalla constante. Quizás hoy estés leyendo este pasaje y pienses, esto es exactamente lo que experimento. Quizás no recuerdes la última vez que sentiste ligereza en casa. Quizás el silencio en tu hogar no sea de paz, sino de tensión. Quizás la rutina sea pesada, los días se hagan eternos, las ganas de estar en casa hayan desaparecido. Y todo esto es espiritual. No es solo estrés, no es solo fatiga, es una señal. Y Dios te advierte ahora, es hora de orar, es hora de declarar que tu casa es del Señor, es hora de restaurar el altar. Y quiero orar contigo ahora. Quiero en este momento declarar que toda opresión espiritual contra tu hogar se derrumbe, que todo peso invisible que te ha drenado las fuerzas se rompa, que la sangre de Jesús cubra cada habitación de tu hogar, que el Espíritu Santo vuelva a ser el huésped principal en tu hogar, que vuelvas a sentir paz al entrar por la puerta, que el descanso regrese, que tu hogar vuelva a ser un refugio y no una carga, que tu hogar esté marcado por la presencia de Dios. Si deseas esto, ora conmigo ahora. Señor, consagro mi hogar a tu espíritu, que todo espíritu de opresión, cansancio y perturbación sea quebrantado ahora, en el nombre de Jesús. Que tu paz inunde las habitaciones, que tu luz expulse toda sombra. Declaro que mi hogar es tierra santa, y que toda obra de las tinieblas sea cancelada ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Si la oración te habló, escribe aquí en los comentarios, mi casa es del Señor. O si lo prefieres, di, rompo toda opresión espiritual. Anota esto como una declaración profética. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, comparte este video con él. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Y juntos restauraremos entornos espirituales con la autoridad de Cristo.